todas periodistas muy serios, dando cuenta de una intervención inusual de la Oficina del Fiscal General de la República en los trabajos de la Unidad Especial de Investigación que se creó para dar seguimiento al caso. Una intervención inusual que abarcaría presiones para consignar la averiguación del exprocurador Jesús Murillo Caram antes de tiempo, según ha trascendido, no es que a nosotros nos conste, y dos, presiones para cancelar órdenes de aprehensión que ya había emitido un juez federal y que involucraban a elementos del ejército y algunos funcionarios de Guerrero. De ser esto cierto, Carmen, y como representantes estamos todavía en vías de documentarlo, pues estaríamos ante una situación gravísima que ocurre además en un contexto frente al cual no podemos cerrar los ojos, de un fiscal general de la República que una y otra vez ha defraudado la expectativa de cambio y que con mucha frecuencia se ubica en situaciones de aparente o real conflicto de interés. Eso nos parecería que tendría que ser lo más relevante estar analizando en el presente, porque es una actuación sumamente inusual que está generando mucha preocupación a las familias de los normalistas desaparecidos y sobre el cual nos es relevante también poner el mismo foco en estos momentos. Sin duda, estamos hablando efectivamente de una circunstancia muy inquietante, esta situación en donde la Fiscalía General de la República pues plantea al juez, que acepta, por cierto, dejar sin efecto 21 de las 83 órdenes de aprehensión que había logrado la Fiscalía General de la República. Y entonces aquí la pregunta es, ¿qué está pasando al interior de la Fiscalía General de la República? Está la Fiscalía General, digamos así, y está una unidad especializada en el tema Ayotzinapa, y ahí hay una divergencia sumamente delicada porque en pocos días se logra obtener 83 órdenes de aprehensión y luego se solicita dejar sin efecto 21. ¿Por qué? ¿Qué está pasando ahí, como bien dices? Así es, Carmen, es muy inusual. No conocemos todos los extremos de lo que le llamamos la consignación, precisamente porque se deja en el sigilo, debido a que incluye los nombres de las personas respecto de quienes se pide una orden de aprehensión, pero sin ir al fondo, quedándonos en la mera forma, pues es muy inusual que después de que se obtienen órdenes de aprehensión haya una intervención desde otras áreas de la Fiscalía General para pedir la cancelación. Las notas de prensa a las que me he referido hablan también de que se precipitó el caso contra el exprocurador general de la República cuando aún estaba, digamos, madurándose la prueba de acusación. Entonces, esa actuación es muy preocupante porque de confirmarse, Carmen, pues nos estaría remitiendo precisamente a patrones de actuación que son contra los que las familias de Ayotzinapa y muchos otros colectivos de víctimas en el país han estado luchando, que es, digamos, la interferencia política en la investigación penal de las procuradurías o fiscalías para acelerar tiempos, bajar órdenes, subir o bajar responsables, que es el gran problema en este caso. Y por eso, Carmen, frente a expresiones, por ejemplo, de intentar criticar todo el tiempo a los poderes judiciales o denunciar penalmente a los jueces, nos sentimos muy impelidos en el Centro PRO a contribuir a la conversación pública, reforzando lo esencial, que es que nuestro problema de impunidad está en las fiscalías, está en las procuradurías, no tanto en el Poder Judicial. Y lo que ha ocurrido en este sexenio en la Fiscalía General de la República, con el fiscal general nombrado por la mayoría actualmente en el poder, es muy preocupante, y si se confirma que estas cosas ocurrieron en el caso Ayotzinapa, sería una situación más en una larga cadena de irregularidades en esta Fiscalía General de la República, Carmen. Sin duda, en esta parte donde habla ¿Cómo están, amigos? Excelente noche, día, mañana, madrugada, a la hora que ustedes estén viendo este video. Ay. Fíjense que ya tenía ganas de platicar con ustedes.
Primero esto que acabamos de ver, agandallándome como siempre a Carmen Aristegui. Gracias, Carmen, por permitirnos que nos agandallemos tu material. Excelente las entrevistas que hace Carmen Aristegui. Siempre vienen a reforzar de lo que se está hablando. La propia Penny, que es la mujer de la que se habla hoy, ella subió el comunicado de este Centro de Derechos Humanos que trabajan de la mano con los padres de los desaparecidos en Ayotzinapa. Pero nada mejor que ver al responsable de este Centro de Derechos Humanos, el Centro POU, para que nos den su versión y nos den su sentir acerca de esta situación. Y está muy grave lo que están hablando. Hoy en día, México está hipercaliente. De verdad se encendió. Se encendió de una manera brutal y yo creo que alguien lo encendió a propósito. Ahorita vamos a platicar de varias cosas. Se cumplen 8 años del tema de Ayotzinapa. López Obrador tenía que presentar resultados. Y los resultados han apuntado a situaciones que, lo he venido comentando aquí, el ejército termina siendo un actor principal en la desaparición de estos jóvenes. El ejército está siendo cuestionado y está involucrado ya por parte del informe que se presenta. Está asentado ahí por los testimonios que se dan. Y todo esto revienta en un momento en el que López Obrador quiere militarizar el país. En el momento en que López Obrador y todos sus aplaudidores dicen que ya no son los tiempos de antes. Recuerdo a Noroña justificando la militarización, dijo: nosotros no ocuparíamos como en el pasado se ocupó para reprimir. Sí, nada más que estamos hablando del ejército que es el mismo de Ayotzinapa, el ejército que hoy tiene la Guardia Nacional. Es el mismo ejército de Ayotzinapa, el ejército que hoy quiere que López Obrador permanezca en las calles hasta el 2028. Es el ejército de Ayotzinapa el que está construyendo aeropuertos, controlando aduanas, puertos. Es el mismo ejército el que está devastando la selva maya, antes en el tramo 5, ahora en Tulum. Es el mismo ejército el que está tomando todas las acciones que antes eran civiles y hoy se han convertido en militares gracias a López Obrador. Ese es el ejército que nos preocupa, porque por un lado López Obrador les entrega cada vez más y más poder, que difícilmente alguien los podrá regresar o quitarles un centímetro de ese poder. Difícilmente, del partido que sea quien gobierne después de López Obrador, será muy, muy complicado decirle al ejército que siempre no va a tener tanto poder. Perdón, me ahogué con mi propia saliva, qué estúpido. Pero ese ejército es el que ayer estuvo involucrado en un tema de desaparecer a jóvenes. Y no para irnos a temas más atrás, porque hay más asuntos en los que está involucrado el ejército. Diario tenemos temas del ejército. Balas perdidas, mujeres abusadas sexualmente. Bueno, las propias mujeres que forman parte de estas Fuerzas Armadas han denunciado vejaciones hacia su persona. Abuso de los altos mandos que creen tener un poder sobre ellas nada más porque pues son sus superiores. Ese es el ejército que quiere López Obrador, que se mantenga con esta fuerza en el país. Y preocupa.
preocupa mucho. 8 años de Ayotzinapa y hoy el país está incendiado por un tema que ocurrió el sábado. La periodista Penilei Ramírez, en su columna de Ludotipia, escribió Ayotzinapa, el encubrimiento, publicada en el periódico Reforma. Yo leí la columna, la vamos a leer en ese momento, es muy pequeña. Y la columna es fuerte, pero lo más fuerte es el documento que acompaña a la columna. Esto es lo que ha encendido los ánimos en varios frentes. Vamos rápido a la columna, si me lo permiten. Voy a comenzar por el origen de esto. La columna de Penilei Ramírez, que bueno, está siendo comentada, está siendo observada por medio mundo, y que, bueno, señalan a Penilei en varias conversaciones. Ahorita que ya veamos la columna y que veamos el contexto, al final les preguntaré si Penilei cometió un error o Penilei hizo su trabajo. Vamos a verlo. Esta es la columna de Penilei. Ayotzinapa, el encubrimiento, se publica en el periódico Reforma y la voy a leer a continuación. Casi todos los 43 normalistas que desaparecieron el 23 de septiembre del 2014 fueron asesinados, descuartizados y enterrados esa misma noche. Los criminales de Guerreros Unidos pensaron en quemarlos, pero eran muchos cadáveres y cambiaron de opinión. Se los repartieron. Cada grupo criminal se deshizo de los restos a su cargo como pudo. A una de las células criminales le encomendaron disolver a 10 jóvenes en ácido. No tenían material suficiente, disolvieron a 5. A los demás los cortaron en trozos, con machetes, y los enterraron. Uno de los criminales desolló a un estudiante. Quería impresionar a su jefe. Casi al amanecer, varios encargados de esas células avisaron a sus jefes que el trabajo estaba terminado. Cuando amaneció, 6 jóvenes seguían vivos. Los llevaron a una bodega cercana, los asesinaron días después por órdenes del entonces coronel del ejército, José Rodríguez. La decisión de matar a los normalistas se tomó en la noche del 26. Los criminales creían que algunos jóvenes trabajaban con un grupo criminal contrario. El alcalde de Iguala, o presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, dijo que no quería a ningún estudiante vivo. Los narcos hicieron enojar a mi papá, dijo la hija de Abarca a una amiga. Días después, el escándalo por la desaparición de los estudiantes crecía. Abarca avisó a sus contactos en el ejército y bueno, déjenme cambiarme de lugar. Traigo problemas con la tableta. Días después del escándalo por la desaparición de los estudiantes, crecía. Sí, se volvió un hervidero. Abarca avisó a sus contactos en el ejército que Tomás Herón, enviado por Enrique Peña Nieto, le había propuesto que pidiera licencia y desapareciera. Dijo que le había ofrecido que se declarara autor intelectual del asesinato y que luego lo sacarían del país. A partir del 29 de septiembre comenzó el encubrimiento. En los chats donde antes habían coordinado los asesinatos, criminales, funcionarios y militares hablaban de cómo desenterraban cuerpos para llevarlos al 27º Batallón de Infantería, allá en Guerrero. Allí no entraría nadie. A mediados de noviembre, según esta columna, seguían desenterrando y moviendo los cuerpos. Imagínense, desde el 29 de septiembre y todavía era ya noviembre y seguían en esta labor. Han pasado 8 años. Hace unas semanas
la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa publicó un informe con su investigación. El informe se divulgó en una versión pública, donde está testada casi toda la narración y los mensajes que se intercambiaban los participantes, sus parejas, sus hijos. Los mensajes muestran el oprobio de aquella noche, las semanas y meses siguientes. Testeado significa, a lo mejor van a decir que me veo muy manchado aclarándolo. Testeado significa que estos informes que presentó el subsecretario de Gobernación Encinas tienen que estar, y que además están en el sitio, hay un sitio del gobierno federal, de la Secretaría de Gobernación, en donde está este informe. Usted puede accesar a él. El problema es que le ponen cuadritos negros. Y de verdad, yo fui a ver el documento y casi todo el documento tiene cuadritos negros. No puedes entenderlo. No puedes leerlo, no puedes, lo lees a medias. Hay una hoja en la que de verdad, la hoja completa tiene el cuadrito negro. Dices, ¿para qué lo suben entonces si no vamos a poder tener acceso a la verdad? Aquí es donde viene lo bueno. Dice la periodista Penilei Ramírez, obtuve una copia de ese informe sin testar. Contiene el relato y las citas que escribí en los primeros párrafos de esta columna. Decidí escribirlo con la misma crudeza como aparece en el documento, con los criminales hablando de los estudiantes como si fueran animales. No lo logré. Los mensajes muestran la deshumanización y violencia de algunos sectores de la sociedad mexicana que deberían obligarlos a reflexionar acerca de lo que hemos hecho mal como país. El informe dice que la verdad histórica fue una construcción, un invento político. Dice que esa verdad impidió que se investigaran otros hechos que estuvieron siempre en las comunicaciones de los participantes de las horas aberrantes de aquel septiembre. Durante años, la prensa y activistas se enfocaron en demostrar que los jóvenes no pudieron ser quemados en el basurero de Cocula. Este informe abre una nueva serie de líneas de investigación, sugiere nuevos sitios donde buscar los restos. La comisión cree que Ayotzinapa fue un crimen de Estado. No señala a los militares y funcionarios federales solo por haber sido omisos en proteger a los jóvenes, aunque los vigilaban desde que salieron de la normal de Ayotzinapa. Pide que se investigue si participaron en el homicidio, el ocultamiento y el traslado posterior de sus restos al campo militar, días, semanas y meses después de los asesinatos. La defensa de Cerón dijo que su cliente nunca habló con Abarca antes de su arresto, no negoció con él ni le ofreció nada. La defensa de Rodríguez ha dicho que es inocente. La fuente que me compartió el documento me dijo que lo hace porque considera que es vital que se investiguen estas nuevas pistas. Si se investiga esta nueva cronología, quizá descubramos que Ayotzinapa es un caso del que hemos leído mucho, pero del que no sabíamos nada. Esta es la columna de Penilei Ramírez. La columna no es la que enciende a López Obrador, ni a todos sus aplaudidores. Lo que los encendió fue el que el documento haya sido filtrado y luego publicado por Penilei sin el testeo. Esto es lo delicado, muy delicado. Y bueno, yo aquí tengo sinceramente varias dudas, varias hipótesis. Pero bueno, cerramos ese tema del comunicado y del comunicado de la columna que atinadamente escribe Penilei. Y bueno, lo que voy a ir leyendo es un hilo de Penilei Ramírez que nos va a ir explicando lo que tiene este informe ya sin el testeo.
sin la censura oficial que se le debe poner. A ver, muchos documentos sí es importante que tengan esta condición de salvaguardar información, porque muchos documentos tienen que ver principalmente con investigaciones en curso. Es decir, ¿se imaginan ustedes que de pronto hay una investigación en alguna fiscalía y que de pronto alguien filtra la investigación completa, que López Obrador lo ha hecho y esta fiscalía lo han hecho? Bueno, pues de pronto puede ser esta una causante de que el proceso mismo ponga en libertad a aquellos que se les está investigando, por el simple motivo de haber hecho pública información que tenía que ser más discreta para dar paso a investigaciones en curso. Pero hay informaciones que ya están concluidas. A ver, este informe ya está concluido. Es el informe que presenta el subsecretario Encinas para decir que, bueno, encontraron por fin esto y esto, y que de ahí derivan ciertas recomendaciones en las que debe de caminar la Fiscalía y el Estado, como órdenes de aprehensión, investigaciones, etc. Que de pronto lo conozcamos sin esta censura, no lo considero yo, al menos yo no lo considero un tema en el que se ponga en riesgo la investigación. Y una cosa más interesante, el propio López Obrador pidió que se hiciera público. Fue el propio López Obrador, y aquí es donde me empieza a brincar algunas cosas. López Obrador habrá sido el causante de que esto se publicara. ¿Sabían que si ocurría este tema de la filtración, de la publicación sin esta censura del informe, causaría lo que está causando en este momento? ¿Y esto vino a distraer? Es que de verdad es muy interesante que sea el propio López Obrador. Se les olvida a los chairos que es el propio López Obrador el que de pronto dijo, sí, creo que debería de hacerse público. Se lo pide a Jesús Ramírez en la mañanera y llama la atención, porque ahí López Obrador está quedando hasta como defensor de la verdad. Pero cuando Penny Ley lo hace, entonces ella es masacrada en las redes sociales por los aplaudidores del presidente y bueno, se les olvida a todos ellos que horas antes López Obrador había pedido que se hiciera pública esa información, que se diera a conocer sin estos sellos que le daban la secrecía. Voy a poner el video, si me lo permiten, déjenme nomás acomodarlo. Voy a ponerlo. Voy a acomodar el video. No lo tenía preparado porque hasta ahorita me acordé que lo tengo. Es un video muy rápido. Vamos a escucharlo. Nada más para que quede constancia que López Obrador ya había pedido lo que Penny le hizo, publicarlo sin los cuadritos. Es el nombre de los responsables. Está estado en el porque ya han habido procesos que ya están judicializados, podemos afectar el proceso si damos los nombres. Pero al principio no lo dieron a conocer. No, porque se iba a judicializar. Si uno no, bueno, sí. alegan que se dio el proceso. Sí. Pues eso es lo que hay que buscar. O sea, que se den a conocer los nombres. Y eso va a ayudar mucho. Hay que pedirle la autorización.
al Poder Judicial, dile a Alejandro, es el nombre de los responsables. Bueno, ahí está López Obrador poniendo el documento en pantalla. Miren, ahí están los cuadritos negros. Y él mismo diciendo, pues hay que abrirlo. A ver, si fue López Obrador el que pidió que se abriera, ¿por qué se ponen como locos con Penny Lane? ¿O era pura ficción lo que estaba diciendo López Obrador de abrirlo y no lo iban a abrir? Está bastante interesante que es el propio López Obrador que horas antes lo pide y luego se ponen locos porque Penny Lane le cumple el deseo. Por eso dicen ahí, a más desees lo que se te puede cumplir. Vamos rápido a este hilo de Penny Lane Ramírez, si me lo permiten, porque es importante conocer lo que este informe tiene en su profundidad. Vamos rápido. Va hilo sobre mi linotipia de hoy, Ayotzinapa, el encubrimiento que publica Reforma y bueno, otros medios. La columna describe una nueva cronología del caso Ayotzinapa. Se basa en este documento que se publicó testado hace unas semanas y del que obtuve una copia sin testar. El original está en el sitio, todavía sin testar, testado, en el sitio de la Secretaría de Gobernación. Ahí está, informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, agosto del 2022. Vamos a ver, ahí está. Quiero ver nada más que si estén viendo bien el hilo. Perfecto. Bueno, dice, este documento que publicó el gobierno obradorista, ahí está la liga a donde usted puede accesar al documento. La mayor parte de la narración está testada, así que realmente es muy difícil entender qué es lo nuevo en la investigación de los hechos leyendo esa versión pública. Ahí está. Así está el documento. O sea, son puros cuadros. ¿Cómo demonios puede uno tener acceso a la verdad así? Todavía dice informe de la Comisión para la Verdad. No sean mamones. O sea, ni porque el nombre es Comisión de la Verdad tienen la delicadeza de quitarles el testeo. Si es un tema de derecho, está bien. Pero este ya fue concluido, ya es un informe final. Hace unas semanas me buscó una fuente que tenía acceso al informe sin testar. Me dijo que en este documento había nuevas pistas sobre el caso y que consideraba vital que se investigaran. Me compartió una copia del documento sin testar, lo leí, luego hicimos varias entrevistas. Y bueno, ya puso ella el parte del documento sin testar. Buena parte de ese informe está basado en el análisis de mensajes que se intercambiaron personajes claves en los hechos en las horas anteriores a la desaparición de los 43 estudiantes. Otros mensajes son de los días, semanas y meses después. Y nos sigue mostrando el documento. Esta gráfica que voy a poner a continuación, esta gráfica de verdad en el documento original, nomás se ven puros cuadros negros. No se ve nada, se ven puros cuadros negros en el original. Hay allí números identificados como que pertenecían a los criminales, sus parejas y funcionarios del gobierno municipal de Iguala, sus familiares y militares. El informe reconstruye los hechos a partir de lo que estas personas hablaron por mensajes de texto y WhatsApp. O sea, no solamente el de un testigo protegido. Se nos ha venido diciendo que un testigo protegido ha señalado. Bueno, no. El informe que Penny Lane ha dado a conocer nos muestra que Encinas o la Comisión de la Verdad armó un informe en el que se contemplan relatos, conversaciones telefónicas de varios, incluyendo militares, más los testimonios, más las investigaciones, pero no habla de un testigo, sino habla de muchos elementos que conforman este informe.
y que por eso apunta al final a una serie de órdenes de captura, más de 80, en contra de militares, por ejemplo. El gobierno de Peña Nieto sostuvo que a la mayoría de los estudiantes los quemaron en el basurero de Cocula. En la narración del nuevo informe dicen que tuvieron esa idea, pero la desecharon. En cambio, descuartizaron a los estudiantes sin la menor compasión y los desaparecieron. Y bueno, lo que nos presenta ahí Penilei es estas narraciones que están en el informe. Desaparición de los estudiantes, 4:51 horas, madrugada. El chango le comenta a El Chino que originalmente los pretendían quemar, pero al ser muchos los estudiantes decidieron repartirse los paquetes, o sea, los jóvenes. Por lo que el Chucky les metió machete y los metieron en bolsas para que cada grupo se deshiciera de ellos como quisieran. Adicionalmente le informa el destino de los paquetes y que se recuperó el material. Sí, aquí ya estamos, vente para acá, que es mucho desmadre, dice el Chucky, que los van a mochar, que los quieren quemar, pero se va a hacer mucho pedo, cada quien se va a llevar paquetes en bolsas y cada grupo que haga lo que quiera, ¿cómo ves? Sí, patrón, Chucky les metió machete y se los repartieron como dijo el Huitzuco. Bueno, ahí están las conversaciones, terribles las conversaciones, de verdad. Yo he leído 2 veces este informe y wow. Vamos a dejar las conversaciones. A partir de acá voy a compartir más mensajes. Son muy crueles, aberrantes y deshumanizantes, dice Penilei Ramírez. Los comparto porque considero que esto debe conocerse como lo considera también mi fuente. Los padres de los normalistas ya han visto el informe sin testar, según mi fuente. Continuo. Y bueno, exactamente, el dirigente del Centro POE le declara a Carmen Aristegui en entrevista, fíjense bien, esta parte es importante. Dice Penilei, lo voy a mostrar porque se supone que ya lo conocen los padres, este informe. Y el representante de esta organización de derechos humanos dice que sí, que se le dio a conocer a los padres de familia. Pero nomás se los leyeron así de rapidito y no les dieron copia. O sea, ¿cómo puedes profundizar en esto? O sea, yo lo tuve que leer 2 veces de verdad, y en algunas partes más, o sea, reconstruyendo, híjole. Es fuerte leerlo. Bueno, a los padres se los leyeron y no les entregaron copia. Segundo, no les dieron o sea, se los leyeron así, sin la censura. Pero le dijeron, ahí va a estar en la página, pueden accesar a él, y en la página está con los cuadritos negros. O sea, los padres solamente una vez en su vida lo escucharon y jamás lo volvieron a tener en la mano. 2, no todos los padres pudieron ir a la reunión donde fue presentado. Esta parte es importante. Entonces, no todos los padres de familia pudieron accesar a esta información. Gracias a Penilei, hoy los padres de familia pueden tener acceso a esta información. Y entonces es aquí donde me detengo tantito para decirle a Julio Astillero, a todos los que han salido a defender al Estado y a masacrar a Penilei Ramírez en las redes, que ustedes sigan defendiendo a AMLO. Lo único que se les está olvidando es que los padres durante 8 años han clamado justicia y que aunque muchos en este país creen que los jóvenes, y que esto también va a ayudar mucho, muchos mexicanos creen que los jóvenes recibieron lo que se merecían porque inclusive los han señalado de estar metidos en estas organizaciones criminales. Imagínense que durante 8 años los hijos de estas familias pasaron de víctimas a
a formar parte de esta misma podredumbre criminal de este país. Eso demerita mucho, y yo creo que como padre te dolería que a tu hijo que jamás volviste a ver, en lugar de tenerle un lugar donde llorarle, tengas diario señalamientos de que tu hijo estaba metido en cosas indebidas, sin probarlo. Hoy este documento que presenta Penilei nos lo dice claro: los jóvenes no estaban metidos. Hay 3 hipótesis, y una de las más fuertes es que los jóvenes tomaron camiones ese día para hacer su protesta, y para su mala suerte tomaron el camión equivocado, un camión que estaba cargado de droga. Había un trasiego en esa zona que se transportaba en autobuses turísticos. Y ese día los estudiantes, cuando hicieron su protesta en la autopista, retuvieron camiones para hacer barricadas con los mismos autobuses, para bloquear la autopista. Bueno, pues al parecer uno de estos camiones venía cargado con lo que provocó el enojo de estas organizaciones criminales. Y lo entendieron como un tema contrario. Según estas narraciones que leemos, Abarca, según la declaración de la hija, Abarca pensaba que estos chavos pertenecían a un grupo contrario y que lo que habían hecho era quedarse con la mercancía, y por eso no se las perdonaron. Pero en ninguna parte de todo este informe aseguran que los jóvenes pertenecieran a alguna organización criminal, y creo que esto es importante, y gracias a Penilei lo estamos entendiendo, porque creo que vuelvo a insistir, qué doloroso para un padre que no vuelvas a ver a tu hijo. Sí, en las normales te educan así, a protestar, a levantar la voz, a armarla de pedo, porque así son las normales en todo el país, nada que nos sorprenda. Y gracias a esos movimientos también México ha conseguido, gracias a esta lucha social, ha conseguido libertades. A veces criticamos nada más a lo pendejo a quienes levantan la voz, toman una calle, y no siempre tienen que ser marchas todos de blanco y del Ángel al Monumento a la Revolución. No, porque a veces no nos van a hacer caso. A veces la lucha tiene que ser a chingadazos, salir y enfrentarte al Estado, levantar la voz con fuerza, porque si no, entonces no te van a escuchar. Y muchos de esos movimientos germinaron libertades en este país. Y no se trata nada más de comunismo y socialismo. No, muchos movimientos estaban basados en la idea de mejorar las condiciones de aquellos que viven hasta casa de la fregada. Ahí están los testimonios del maestro Verdugo, 4 años en la Lecumberri por andar en estos movimientos, pero él lo justifica con toda la responsabilidad de que lo que buscaban era ayudar a estas personas. Sí, bajo ideas que en aquel momento estaban muy de moda, como hay modas hoy. Pero la raíz de todos estos temas es que el país está jodido. Esa es la realidad. La realidad es que salimos de las zonas, bueno, no hay ni siquiera que salir de las zonas urbanas. En las mismas ciudades hay cinturones de miseria, de pobreza. Hay hambre. Hay un cultivo de violencia en estas colonias porque el Estado no le ha dado solución durante muchos años, y no importa de qué partido sean, porque ya pasaron todos a gobernar, ahora sí han gobernado todos, y el pobre sigue siendo pobre, o más pobre incluso.
Sí, hoy el Estado nos tiene en una condición de la chingada. Es el peor presidente que hemos tenido. Pero los de ayer tampoco mejoraron las cosas, ¿eh? Tampoco rescataron de la pobreza a más de 50 millones en este país. Y ese es el lugar donde se germinan tantos movimientos, tantos estallidos sociales, tantas rebeliones sociales. Ese es el tema de fondo. Hoy, gracias a Penny Lane, estamos entendiendo muchas cosas. Que quizás estos jóvenes son inocentes y muchos sectores acusaron a estos jóvenes de estar involucrados. Hay 3 versiones. Y en una de estas versiones marcan que sí, que estaban involucrados, que eran inclusive del cartel contrario. Pero la más fuerte es esa, que ese día se les ocurrió secuestrar el camión equivocado y les costó la vida. Vamos a la siguiente gráfica. Está fuertísima esta. Durante la madrugada, los criminales descuartizaron a los estudiantes, metieron los restos en bolsas y se dividieron en grupo para deshacerse de los restos. Acá miembros de 2 grupos dicen qué hicieron con sus paquetes. El chino arrojó sus paquetes al río Balsas. Y la gorda los llevó al pozo del Pueblo Viejo con el apoyo del Cuca y el Feo. Ahí están los mensajes que cuando uno ve la versión oficial tienen cuadritos negros. Otro criminal informa que le pidieron que disolviera 10 cuerpos en ácido, pero no tenía material suficiente y solo lo hizo con 5. El material son líquidos corrosivos que utilizan los criminales para desaparecer restos. Esta técnica fue muy usada por los Zetas. Es la siguiente gráfica. A El Moreno le pidió que cocinara a 10 estudiantes, pero por falta de material solo cocinó a 5, el resto se los mandó al Chucky. Y ya vimos en la anterior que hizo el Chucky. Imagínense que los padres lean esto. Los restos de otros jóvenes fueron llevados al municipio de Huitzico, vecino de Iguala, y otros a una mina de Carrizalillo. Desde el 2014, la revista Proceso consignó que algunas pistas conducían a ese lugar. Pero no, el Estado lo negó. Sin que se identifique quién realizó el traslado, otros estudiantes fueron desplazados a una casa en Huitzuco. El chino comenta que hasta en la mina de los patrones aventaron gente. El 29 de septiembre, dice Penile Ramírez, el número que identifica como de A1, supuestamente José Luis Abarca, dice que el gobierno de Enrique Peña Nieto inició una negociación. La defensa de Tomás Herón me dijo que él nunca habló con Abarca antes de que fuera detenido y no negociaron nada. Es decir, la defensa de Tomás Herón está negando estos supuestos mensajes que aparecen donde está señalado Peña Nieto. Mira, el pinche gato de Tomás Herón, que me cae en los huevos, ya coordinó todo absolutamente, van a crear una historia muy realista para que ya se calle esa pinche gente y bla, 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 bla. Bueno, la verdad es que están brutales. El 30 de septiembre, 6 de los jóvenes seguían vivos. Los tenían en una bodega en Pueblo Viejo, una colonia en las afueras de Iguala. Una persona a quien identifican como un militar anuncia después que ya se encargaron de ellos. La Sedena registró una denuncia sobre esto. Aquí es donde viene a torcer todo lo de López Obrador. Ese día aumentan los mensajes anunciando que necesitan borrar evidencia y mover los restos para que nadie los encontrara. Estos mensajes ocurrirían al mismo tiempo cuando José Luis Abarca pedía licencia a su cargo como presidente municipal de Iguala. Después huyó con su esposa. Si no tienes nada que ver, ¿por qué huyes? El chino sigue comentando con el chango que van a borrar evidencia, los van a mover para que no los hallen. Hasta están recibiendo órdenes del gobierno de México porque están involucrando al Alfa y no quieren bla, 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 bla.
hablan de José Luis Abarca. José Luis Abarca, al que por cierto le están dando libertad en de algunos crímenes. A partir de este momento, los criminales comenzaron a pelearse entre ellos. Hay mucha tensión en los mensajes. Uno informa al otro dónde quedaron todos los restos a su cargo para que los muevan, pero dice que él no lo hará. Luego comienzan a insultarse. Ya hay descontento en las filas por el nerviosismo de todo el escándalo que se está dando. Saben que ya viene una bomba. Y en medio de los insultos da más detalles sobre aquella noche oprobiosa. Uno de los criminales dice que eran pobres estudiantes y solo iban a darles una calentada, a asustarlos. Este es uno de los poquísimos puntos en los mensajes en que alguien muestra algo de compasión, pero además, aquí vuelvo a insistir, es por la narración de uno de estos involucrados que dice, pobres estudiantes, nomás les íbamos a dar una calentada. Vuelvo a insistir, durante estos 8 años muchos han pensado que los jóvenes estuvieron involucrados y lo han externado. Casi como para decir, pues ellos se lo buscaron. 8 años después, gracias a esta periodista, podemos leer que incluso uno de estos criminales tuvo compasión por ellos esa noche y hasta reclamó. Oye, cabrón, si nomás le íbamos a dar una calentada, pobres estudiantes. Y luego resumen lo que ocurrió después, la crueldad absoluta, la descripción de los asesinatos y los descuartizamientos. No voy a leer esto, de verdad que está fuertísimo. Yo les voy a dejar el hilo de todo lo que se está leyendo aquí. Está muy fuerte como para que yo ya lo lea aquí en YouTube. Puede ser que inclusive este video me lo sancione YouTube, ¿eh? Más de un mes después de los asesinatos, el 3 de noviembre del 2014, más mensajes siguen haciendo referencia al encubrimiento. Cuerpos que han movido del lugar, que los han reubicado para que no encuentren los restos. Y siguen los mensajes. Mensajes tanto de criminales hasta de militares. Algunos mensajes sugieren que trasladaron algunos restos al interior del campo militar de la 27º Batallón de Infantería con sede en Iguala, porque allí no entraba nadie y después los habrían movido a otros puntos. Durante años las familias trataron de entrar al campo militar y esto, fíjense, cuando leí hoy, recuerdo que los padres de inmediato empezaron desde el primer día, cuando comenzó la movilización para rescatar a los estudiantes, recuerdo que lo primero que pedían era entrar al batallón y días después y meses después insistían en entrar y hacer inclusive excavaciones al interior. Los padres sabían, porque la verdad es que todo se sabe, es pueblo chico, infierno grande. No falta el que les dijo a los padres, mira, pasó esto, pero yo no puedo decir y te van a chingar y pues tantas familias y tarde o temprano la verdad siempre se sabe. Y seguramente los padres desde aquel momento estuvieron enterados que sus hijos estaban ahí dentro, porque cómo insistían en esta situación de que se revisara dentro de Iguala, del 27º Batallón en Iguala. De todo el horror de estas conversaciones, poco me impactaron tanto como esta charla de alguien que identifica como familiar de Abarca. Cuenta una amiga que dieron órdenes de asesinar a los jóvenes y remata diciendo, total, me fui a acostar, no pude localizarla. Órdenes de ejecución a los estudiantes. En una conversación sostenida entre Yasa, presuntamente hija de José Luis Abarca, y su amiga Karen, señala que su papá estaba bien enojado y ordenó que recuperaran la mercancía. Y me chingan a todos a discreción. Los jóvenes se equivocaron de camión. Pues es que los nacos esos venían a hacer desastre aquí y mi papá se enojó y ya sabes, mandó a los achichincles, pues ya ves que andaban arriba de los camiones y la madre y venían para acá.
Pues total de que así quedó, pero yo escuché en la casa que venían otros nacos de los que no pueden entrar aquí usurpando, güey, que eran estudiantes también. Pues que ya solo al último mi papá estaba bien enojado y estaban diciendo recuperen la mercancía y me chingan a todos a discreción. Y dije, ah caray, nunca había visto a mi papá tan molesto. Total, me fui a acostar. Vuelvo a insistir, todo se sabe. Todo se sabe. Y miren, ahí la filtración es de la hija. Bueno, supuestamente según esto que presenta el informe. A ver, esto que estoy presentando es de lo que se conforma el informe de la verdad que está publicado en la página oficial de la Secretaría de Gobernación, pero que en la página tiene cuadritos negros y que por primera vez lo conocemos sin estos cuadritos negros y que por eso han puesto a Penile Ramírez como la enemiga pública número 1 de este país. Según el informe, este fue el momento cuando se dio la orden de asesinar a los jóvenes. Es evidente la instrucción de desaparecer a los estudiantes en una conversación entre el chino y quien se entiende fuera un mando en Guerreros Unidos apodados El Negro. El segundo señala que por órdenes de arriba tienen que desaparecer a los estudiantes porque no saben quién es quién y el patrón dice que se está calentando la plaza demasiado. En otro mensaje entre Karen y la esposa del pollo se advierten los textos: mátalos a todos igual. Mátalos a todos, igual a es mío. Mátalos a todos, igual es mío. Wow, qué fuerte. Qué fuerte. Bueno, ahí está el hilo. Ya de ahí ya vinieron más situaciones. Voy a terminar con este hilo. Vamos a seguir platicando del tema. La verdad es que mis respetos para Penile. Qué fuerte y qué bien que haya hecho esta acción. Concluyo. El informe habla de la responsabilidad, no por omisión, no por quedarse viendo, no por no actuar, sino involucrados a mandos militares que ordenaron la propia matanza y que prestaron instalaciones militares para la desaparición de los jóvenes. Esto es muy grave en un momento en el que López Obrador está militarizando el país. ¿Quién era el secretario en aquel entonces? El general Cienfuegos. El general Cienfuegos, a quien en Estados Unidos acusan, porque hasta el momento lo siguen acusando allá, por estar involucrado en el crimen organizado. Nada pasa sin que sepa un mando militar. A ver, estamos hablando de temas muy graves. Tenía que haber estado enterado el general Cienfuegos. Tenía que haber estado enterado. El general Cienfuegos que incluso hace más de 6 años, 7 años aproximadamente, declaró en un noticiero en Televisa que no estaba de acuerdo en que se estuviera involucrando a las Fuerzas Armadas y mucho menos por señalamientos de un testigo. Hoy nos damos cuenta que no es un tema de testigos, que es un tema de que hay varios elementos que apuntan hacia estos señalamientos. ¿Qué tiene que hacer la autoridad? Avanzar ahora conforme está este informe. Pero ¿cuál es el grave problema? A ver, y aquí es donde hago una pausa. Penile Ramírez es periodista. Penile Ramírez no trabaja para el Estado. Penile Ramírez puede publicar lo que se le pegue la gana como periodista. Ella asume la responsabilidad. Todos los periodistas lo hacen. Pero en este caso, Penile Ramírez no comete ningún delito, porque ella no obtuvo de una manera no oficial o de una manera en que estuviera aprobado por la autoridad el uso de este informe sin los cuadritos negros. Penile Ramírez recibió el documento de una fuente, está obligada a ocultar
la fuente, es un tema de los periodistas, pero ella no lo sustrajo. Ella no era la autoridad encargada de resguardar el documento. Si la Fiscalía va a iniciar un procedimiento, o Encinas, que es el que dijo que habrá que iniciar ya un procedimiento, si lo van a hacer, entonces tiene que ser a la autoridad que tenía este documento, bajo su resguardo, y los involucrados en el Estado, porque alguien en esa dependencia tuvo la gran actitud de hacerlo público. Pero bueno, pues al final de cuentas, eso que lo resuelva el Estado con sus propios. La periodista no es responsable de hacerlo, darlo a conocer, de utilizar un documento que está bajo reserva, porque ella no lo sustrajo. Ella es periodista y puede publicarlo, y puede mantener en secrecía su fuente. Así que yo estoy convencido que Penny Lane no ha cometido ningún delito. Al contrario, deberíamos estar agradecidos que hoy Penny Lane nos abra la verdad. Y bueno, pues lo que me llama la atención fue que el propio López Obrador lo haya pedido en la mañanera y nada más acusen a Penny Lane. Finalmente, lo que sí se habla, y esto es lo que me preocupa. A ver, todo iba bien, dicen los de Ayotzinapa. Las investigaciones, el trato, el informe, todo. Todo iba bien hasta que de pronto, de más de 80 órdenes de aprehensión, la Fiscalía General de la República está pidiendo que no se ejecuten más de 23. Todo está bien, pero de pronto han estado no ejerciendo la captura de ciertos involucrados según este informe. Todo está bien, pero cuando llegó el momento de tocar a los militares, todo esto se comenzó a desvanecer. Y esto es lo que debe de ser el punto. No la distracción de si Penny Lane filtró, publicó. No. Lo que deberíamos de estar todos en la conversación es ¿a qué horas van a actuar? Apegados al cumplimiento de su deber y conforme lo que marca este informe, porque hay ciertos nombres que deberían de ya estar sentados en la mesa de las autoridades declarando, y de pronto no los van a tocar, y de pronto comienzan a exonerar a un innumerable grupo de sujetos que fueron los que inclusive materialmente estuvieron involucrados, y están encarcelando a los que encarcelaron. El tema de verdad está reventando a niveles que ya está involucrado Omar García Harfuch. Ya lo señalan de recibir 200,000 pesos mensuales como cuota por parte del crimen organizado. Ya comienzan a surgir más cuestionamientos hacia el ejército, hacia el conocimiento que tuvo el general Cienfuegos de esto, y que, bueno, pues como se ven las cosas, el Estado sí ocultó entonces todo esto para proteger a los militares en un acuerdo con los militares. Lo grave de esto es que hoy López Obrador juega el mismo rol que jugó Peña Nieto, el de ocultar que el Estado estuvo involucrado, pero principalmente las Fuerzas Armadas. Y tratan nada más de trataron y por eso están enojados hasta que se da a conocer este documento. Otra versión final que sale es que a Penny Lane Ramírez se lo filtraron a propósito para distraer. Y que este escándalo lo que está haciendo es desviando la atención sobre las órdenes de aprehensión que no van a ser o que no han sido ejecutadas
y que está avanzando muy rápido, inclusive la posible exoneración de Murillo Karam. Que a la par en que nos estamos distrayendo si Penilei es culpable o no, bueno, que se están distrayendo, quieren distraer a la sociedad, a la par están caminando cosas de Ayotzinapa que tienen inclusive muy enojado a los activistas que siguen levantando la voz por estos jóvenes desaparecidos. Yo termino diciendo que hay mucho que platicar de este tema, vamos a seguir platicando, hay demasiado que platicar. Se calentó el asunto y hace tiempo lo dije aquí. Con la vara que mides serás medido. López Obrador durante muchos años ha jugado con el dolor de estas familias de Ayotzinapa. Se aprovechó. Cuando era el principal responsable. ¿Por qué él impuso a los Abarca? Bueno, a José Luis Abarca. Él fue el que definió que fuera Abarca. A pesar de que le señalaron, por cierto, también ya hay una nota muy fuerte al respecto, que hoy sale a la luz que fue en aquel momento advertido y que aún así, con toda la advertencia y el conocimiento de quién era José Luis Abarca, aún así López Obrador siguió adelante en el asunto de apoyarlo con el PRD. López Obrador ha hecho de los desaparecidos su bandera electoral. Por años utilizó la desaparición de estos jóvenes para pegarle al Estado, para debilitar al Estado, para arrodillar a Peña Nieto. Pero hoy que está ahí, que está involucrado y que tiene al ejército con un pie en su cabeza, entonces hoy López Obrador da un giro de 360 grados y se convierte en parte de esta culpa, por omisión, por ocultar, por proteger a los involucrados y por no pelearse con el ejército. Pero esto se va a convertir en una bomba de tiempo para López Obrador. Y por eso digo que con la vara que mides serás medido. Porque miren, yo vivo en la ciudad de la Resistencia. Así le llaman a Oaxaca. De verdad que así le llaman desde el conflicto del 2006. Y miren, hemos aprendido aquí mucho de los movimientos sociales. Muchísimo. Nosotros convivimos con los movimientos sociales de verdad con mucha diferencia que el resto del país. Y hoy pude ver y confirmar que las cosas se van a calentar. Que muchos de estos grupos que no han sido atendidos durante 4 años y que les dio la espalda a López Obrador, nada más necesitaban un pretexto. Yo vi las consignas que han pintado en las paredes, yo vi la movilización, las organizaciones que se están subiendo, no necesariamente los de Ayotzinapa. Cientos y miles de organizaciones que hoy salieron a protestar con el tema de los estudiantes de Ayotzinapa, pero que originalmente lo que están buscando es venganza en contra de López Obrador por haberlos traicionado. Y es ahí cuando digo que está metido en problemas. Con la vara que mide será medido. Él utilizó a todos estos movimientos para golpear a Peña Nieto y todos estos movimientos se la van a cobrar. Y aquí lo advertí, que tarde o temprano López Obrador se iba a enfrentar a su realidad. Y después de esta publicación, después de lo de este sábado, ya no será lo mismo el tema de Ayotzinapa. Hoy López Obrador está obligado a que los militares reciban un severo castigo desde el más alto mando, incluso del propio Enrique Peña Nieto. ¿Y eso saben qué significa? Que López Obrador se exponga.
López Obrador no se va a exponer a pelearse con Enrique Peña Nieto, ya lo vimos, ni con el general Cienfuegos, ya lo vimos. Y entonces López Obrador se va a trincherar, como ya lo vimos. Y va a preferir pelearse hoy con estos grupos sociales. Pero ni el Estado ni Morena tiene la capacidad para poder administrar estos pequeños incendios sociales en las calles. No va a tener cómo, porque hoy él es el Estado. Antes era en la comodidad de su casa incendiando el país. Hoy no. Hoy el país se le va a incendiar, pero él es el responsable. Lo malo de todo esto es que estamos nosotros en medio, los ciudadanos en general, pero que también sea un llamado a todos en general para no ser, no estar ausentes de lo que está ocurriendo hoy, no estar ausentes de esto que se presenta. Creo que es una oportunidad para la sociedad, así como marcharon muchos el domingo del Ángel al Monumento a la Revolución, así como se unificaron muchas organizaciones, la sociedad también debe de sumarse con empatía a este tipo de cosas. Ponernos un poquito en los zapatos de estos padres, sea como sea, ponernos un poquito en los zapatos de estos padres que 8 años después ven todavía más complicado el tema de recuperar a sus hijos. Soy su amigo Miguel Quintana. Nos vemos en un siguiente video. Cuídense mucho y ya supérenlo, dice Claudia Sheinbaum por el concierto. Ay. Bueno, al pueblo pan y circo. Miren, de ese tamaño es la necesidad y el miedo. De ese tamaño. Pues ellos saben lo que al pueblo le gusta. Y son votos. Y por eso han sido exitosos electoralmente. Pero hay cosas que no te van a comprar un concierto, que no te van a comprar programas sociales. Hay cosas más profundas en este país que reclaman justicia. Y son cosas que se le van a salir de la mano al presidente, que ya se le salieron. Por eso está amurallado. Por eso está cercas. Por eso este miedo. Qué diferente de López Obrador del pasado a López Obrador tras las murallas de acero, ¿no? ¡Wow! ¡Qué fuerte! Cuídense mucho. Nos vemos en un siguiente video. ¡Vámonos! No se pierdan la entrevista de Xóchitl Gálvez, no sean cañones. Quedó padrísima. Véanla. Y compártanla. Miren, yo no quiero ser mala leche, pero no creo que se vea bien que de pronto la entrevista de Monreal tenga más vistas que la entrevista de Xóchitl Gálvez, ¿eh? O sea, tenemos un gran reto. Tenemos que superar con la entrevista de Xóchitl Gálvez las vistas que tuvo la de Monreal. Así que hay que compartirla. Ayúdenos a compartirla. Nos vemos en un siguiente video y como siempre decimos, yo sí puedo. Tengan un excelente día, noche, madrugada.